En vísperas de las fiestas navideñas del año 1913, tuvo lugar el mayor golpe de la historia contra la libertad y la soberanía del pueblo estadounidense. Este golpe, que pocos conocen, que se realizó con éxito, tuvo lugar específicamente un 22 de diciembre de aquel año, cuando los diputados del Parlamento de los Estados Unidos decidieron cesar sus actividades para poder ir a sus casas a pasar Nochebuena con sus familias. Sin embargo, un grupo pequeño de senadores manipulados por una élite de banqueros y gángsteres internacionales promulgaron una ley que terminaría convirtiendo a Estados Unidos al día de hoy en el país más endeudado del mundo. Este golpe significa la pérdida de la libertad de la nación estadounidense, la libertad que tanto soñó o soñaron los padres fundadores como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, entre otros. Un país que vive endeudado es un país que vive esclavo. Y al día de hoy Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Porque esta ley de la cual voy a hablar en esta presentación me refiero a la Reserva Federal de los Estados Unidos, o la mal llamada Reserva Federal, porque de reserva no tiene nada, no es una fuente de dinero para poder abastecer las crisis estadounidenses. Tampoco es federal porque no está sujeto al gobierno federal de los Estados Unidos, sino que es un ente independiente. Es un ente que no está bajo ni dirigido ni por el Congreso ni por el presidente de los Estados Unidos. What should be the proper relationship between a chairman of the Fed and a president of the United States? Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. Esta Reserva Federal, mal llamada Reserva Federal, es un banco central que literalmente crea dinero de la nada, colocando ceros en el ordenador. Así de simple. Y este golpe del año 1913 significó lo que la peor pesadilla literalmente de los padres fundadores de la nación estadounidense. Me refiero a Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y George Washington, que siempre, desde sus inicios, se opusieron a la creación de un banco central. Porque, como repito, un país endeudado es un país esclavo, sin libertad. Y lo dice el Antiguo Testamento. El deudor es esclavo del prestamista. Y al día de hoy, Estados Unidos, como todas las naciones del mundo, viven endeudadas. Viven endeudadas por estos bancos dirigidos por gángsteres internacionales que viven de la usura, de la especulación, de la corrupción. Lo peor, el interés. Esa práctica de la usura siempre ha sido condenada desde tiempos desde Aristóteles. En su libro La política habla contundentemente sobre lo aborrecible que es la usura, el interés, y Santo Tomás de Aquino lo repite. Quiero hablar de este golpe, enfocarme de este golpe, porque muchas veces se dice que Estados Unidos es el país de la libertad, es el país de la democracia, es el país que inspira la libertad en América, pero desde 1913 Estados Unidos ha perdido esa soberanía porque vive endeudada. Ni su presidente ni el Congreso tiene la capacidad para poder frenar la tiranía de la Reserva Federal. Es la Reserva Federal o quienes controlan la Reserva Federal quienes verdaderamente controlan el gobierno de los Estados Unidos. Como decía el banquero judío Rothschild en los años a fines del siglo XVIII. Denme el control del dinero y no me importa quién gobierne el país. Básicamente, quien controla, quien domina, y lo dice el Antiguo Testamento, es el prestamista, quien a través de la deuda prácticamente ha esclavizado al pueblo estadounidense y por ende también al pueblo, a todo el conjunto americano, a Europa, porque el Banco Central vive de los préstamos también de la Reserva Federal y todos los bancos centrales están sujetos a la mal llamada Reserva Federal.
Este golpe es algo que tenemos que nosotros reflexionar si realmente queremos encontrar o revalorar los principios de la nación que soñaba Thomas Jefferson. Quiero mencionar a Thomas Jefferson en una de sus frases que decía: creo sinceramente que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos en armas. El poder de emisión debe ser apropiado de los bancos y restaurado al poseedor legítimo, el pueblo. Desde tiempos inmemoriales, el derecho o la responsabilidad a emitir dinero o monedas, a acuñar monedas, siempre ha pertenecido al Estado. En el Imperio Romano, en Grecia, el Estado siempre ha tenido esa potestad de emitir dinero, no una agrupación privada, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Esa mal llamada Reserva Federal le ha quitado el derecho al Congreso estadounidense a emitir su propio dinero y por ende les ha quitado la libertad. No podemos decir que Estados Unidos al día de hoy es un país libre. Todo lo contrario, es un país endeudado. El sueño americano de la libertad al día de hoy está muerto. Estos bancos que emiten dinero, creando dinero de la nada, colocando ceros en el ordenador, son los responsables de la inflación, de la crisis del año 1929, como lo indica el mismo Nobel de Economía, Milton Friedman. Quiero terminar con otra frase de Thomas Jefferson, que habla acerca de cómo proyecta un pueblo que vive dominado por los bancos. Thomas Jefferson decía lo siguiente: si el pueblo americano permite alguna vez que los bancos tomen el control sobre la emisión de moneda, los bancos y corporaciones que crecieran en base a esto desposeerán al pueblo de toda propiedad hasta que un día sus hijos se despierten sin hogar en una tierra que sus padres conquistaron. Поцелуй меня в последний раз, как только сможешь.